En las últimas semanas, el caso que envuelve al novio de Isabel Díaz Ayuso ha dado un giro tan inesperado como preocupante. En lugar de avanzar hacia una justicia transparente y ejemplar, lo que estamos presenciando parece sacado de una novela negra en la que el poder, la estrategia política y las redes de influencia están actuando con una rapidez inusitada para proteger a uno de los suyos. Pero no es una ficción, es la realidad de un país en el que, una vez más, la sombra de la impunidad vuelve a planear sobre los pasillos del poder. Para entender lo que está pasando, hay que remontarse al principio del escándalo. El novio de Ayuso, vinculado a una red de empresas con un historial sospechoso de contratos con instituciones públicas durante la pandemia, fue señalado por presuntos delitos fiscales. Una investigación judicial empezó a tomar forma y con ella la esperanza de que, esta vez, la justicia llegara a todos por igual. Pero a medida que el caso avanzaba, algo cambió. La figura del juez que estaba llevando la causa empezó a incomodar. No a los ciudadanos, claro está. Incomodaba a quienes tienen mucho que perder si este caso sale a la luz con todas sus consecuencias. De pronto, comenzaron a circular rumores, presiones veladas, movimientos extraños en la judicatura. Y no pasó mucho tiempo hasta que se hizo oficial, el juez encargado del caso podría ser apartado. ¿Por qué? ¿Por hacer bien su trabajo? ¿Por estar dispuesto a investigar a fondo a alguien cercano al poder político? ¿Por negarse a mirar hacia otro lado mientras los indicios crecían? Estas son las preguntas que se hace la ciudadanía progresista, harta de ver cómo las estructuras de poder se protegen entre sí mientras la justicia se aplica con dureza solo a quienes no tienen padrinos ni influencia. Pero el plan no se detiene ahí. Según información que ha empezado a filtrarse, existe una maniobra para sustituir al juez por alguien más alineado con los intereses del Partido Popular. Y no se trata de una conjetura sin fundamento. Todo apunta a que hay movimientos concretos para colocar a una figura que no solo sea más complaciente, sino que tenga vínculos directos con los sectores más conservadores del Poder Judicial. ¿Hasta dónde puede llegar esta operación? ¿Se está intentando desactivar la causa antes de que llegue a un punto sin retorno? ¿Es esto parte de una estrategia más amplia para blindar a Ayuso y su entorno de cualquier responsabilidad política y legal? Los indicios son alarmantes. En las últimas semanas se ha intensificado una campaña mediática destinada a desprestigiar al juez original. Se le acusa de parcialidad, de tener una supuesta agenda política, de perseguir a inocentes por razones ideológicas. Es el manual clásico, desacreditar al mensajero para enterrar el mensaje. Y lamentablemente, funciona. Porque detrás de esta estrategia hay medios afines, tertulianos bien posicionados y una maquinaria propagandística que sabe cómo moldear la opinión pública. Este tipo de maniobras no son nuevas. Lo hemos visto antes. En casos de corrupción, en escándalos de espionaje, en tramas urbanísticas. Siempre que hay un juez valiente, comprometido con la verdad, aparece una estrategia para hacerlo caer. A veces con filtraciones personales, otras con sanciones profesionales y muchas veces con una presión política y mediática insoportable. Lo que estamos viendo con el caso del novio de Ayuso encaja perfectamente en este patrón. Y lo más grave es que, si este plan tiene éxito, se habrá enviado un mensaje devastador, que en España la justicia puede ser manipulada si se tiene el poder suficiente. Que si formas parte del círculo de confianza de un cargo importante, puedes sortear los tribunales. Que basta con presionar lo suficiente para que un proceso judicial incómodo sea reemplazado por otro más conveniente. Esto debería alarmarnos a todos. Porque no se trata solo de un caso concreto. Se trata de la salud de nuestra democracia, de la fortaleza de nuestras instituciones, del valor de la igualdad ante la ley. Cuando un juez es apartado no por incompetente o por corrupto, sino por hacer bien su trabajo, estamos ante una regresión democrática que no podemos permitir. Quienes han luchado durante décadas por una justicia independiente, por una democracia sólida y por una política transparente, no pueden permanecer indiferentes. Este es uno de esos momentos en los que hay que alzar la voz, señalar la arbitrariedad y exigir explicaciones. Porque si no lo hacemos ahora, mañana será otro juez, otro caso, otro escándalo que se entierra bajo la alfombra del poder. La pregunta clave es, ¿permitiremos que esto pase sin consecuencias? ¿Aceptaremos que la justicia se doblega ante los intereses del partido gobernante en una comunidad autónoma? ¿O nos plantaremos y exigiremos claridad, verdad y responsabilidad?
La historia nos observa. Y también nos juzgará por lo que hagamos o dejemos de hacer en momentos como este. Lo que realmente escandaliza no es solo el intento de colocar a un juez más favorable, sino la forma en que se está justificando públicamente esa operación. Desde ciertos sectores políticos y mediáticos se está promoviendo una narrativa según la cual el novio de Ayuso es víctima de una persecución política, como si su situación procesal no se debiera a indicios sólidos, sino a una campaña orquestada por la izquierda. Es un discurso peligroso que busca dividir a la sociedad, polarizarla aún más, y al mismo tiempo construir una cortina de humo para evitar que se hable de lo realmente importante, los hechos. Porque los hechos son tozudos. Y entre esos hechos están las facturas infladas, los ingresos no declarados, los contratos con administraciones públicas gestionados de manera opaca durante lo peor de la pandemia. Hechos que apuntan a posibles delitos fiscales, a tráfico de influencias, a un uso inadecuado del poder para beneficio personal. Y hechos que, de confirmarse, deberían tener consecuencias no solo judiciales, sino políticas. Sin embargo, en lugar de depurar responsabilidades, el Partido Popular ha optado por cerrar filas. Nadie en su cúpula ha pedido explicaciones. Nadie ha sugerido que, por higiene democrática, Ayuso debería aclarar públicamente los vínculos entre su pareja y determinadas empresas beneficiadas con contratos públicos. Todo lo contrario, el silencio es la norma. Un silencio que huele a complicidad. Este es uno de esos momentos en los que la ciudadanía progresista debe tener muy clara la diferencia entre justicia y venganza, entre garantizar los derechos de todos y encubrir a los que tienen poder. Porque lo que está en juego no es una vendetta política, es la credibilidad del sistema. Y si se permite que una persona cercana al poder escape a la justicia por maniobras políticas, ¿qué nos queda al resto? Pero hay algo aún más inquietante. La operación para tumbar al juez y colocar a otro no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del Partido Popular para tomar el control de la judicatura y neutralizar a quienes les incomodan. Basta con ver los intentos constantes de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la forma en que se colocan afines en tribunales clave. No es casualidad, es una táctica. Y lo más doloroso es que esta estrategia encuentra eco en algunos sectores sociales que han sido anestesiados por el discurso de todo es lo mismo, todos los políticos son iguales, no merece la pena luchar. Porque ese discurso es el mayor aliado de la impunidad. Cuando la gente se resigna, el poder se siente libre para actuar sin control. Por eso es tan importante que, desde la izquierda crítica y comprometida, no caigamos en la apatía. Que sigamos señalando lo que está mal, que exijamos responsabilidades, que defendamos la justicia, incluso cuando parezca que no hay avances inmediatos. La historia de este país nos ha enseñado que los retrocesos democráticos no llegan de un día para otro. Llegan poco a poco, con decisiones aparentemente técnicas, con nombramientos discretos, con discursos que banalizan la gravedad de los hechos. Y cuando queremos reaccionar, ya es tarde. Por eso ahora es el momento de actuar, de informar, de indignarse, de presionar a quienes deben dar la cara. No se trata solo del caso del novio de Ayuso. Se trata del tipo de país que queremos. ¿Uno donde los poderosos rinden cuentas como cualquier ciudadano? ¿O uno donde los amigos del poder pueden manipular los procesos judiciales para evitar la cárcel? La respuesta debería ser clara. Y sin embargo, estamos viendo cómo se intenta justificar lo injustificable. Cómo se normaliza el uso político de la justicia. Cómo se ataca a los jueces valientes mientras se protege a los corruptos. Y eso, en una democracia madura, no puede aceptarse. Quienes creemos en una justicia igual para todos, en una política limpia y en una democracia robusta, no podemos permitir que este caso se entierre con una maniobra de manual. Porque si este intento de reemplazo judicial tiene éxito, se abrirá la puerta a una cascada de decisiones similares cada vez que un caso toque al poder. Y eso sí que sería el fin de cualquier atisbo de imparcialidad judicial. Por eso este caso es tan importante. Porque marca un antes y un después. Porque revela hasta qué punto se está dispuesto a llegar para evitar que un escándalo judicial se convierta en un escándalo político de primer nivel. Y porque si no reaccionamos ahora, dentro de unos años nos lamentaremos de haber mirado hacia otro lado mientras se construía una justicia al servicio de los poderosos. Este es un momento de alerta máxima para quienes aún creemos en la regeneración democrática.
Un momento en el que hay que tomar partido, alzar la voz y exigir lo obvio, que la justicia siga su curso, sin interferencias, sin presiones, sin sustituciones arbitrarias. Y que quienes tengan que responder ante la ley, lo hagan. Sea quien sea. Esté con quien esté. Si algo ha demostrado este caso, es que el poder político en España aún conserva una capacidad alarmante para moldear las instituciones a su conveniencia. Cuando una figura cercana al liderazgo de una comunidad tan relevante como Madrid se ve salpicada por una investigación judicial, uno esperaría transparencia, explicaciones públicas y colaboración con la justicia. Pero lo que hemos recibido es exactamente lo contrario: secretismo, estrategia de distracción y un blindaje mediático que raya en la propaganda. El mensaje que se transmite es demoledor: si eres cercano al poder, puedes permitirte ignorar las reglas. Puedes evitar preguntas incómodas, deslegitimar al juez que te investiga, si es necesario, propiciar su salida. Una dinámica perversa que se sostiene, entre otras cosas, por una red de intereses compartidos entre lo político, lo mediático y lo judicial. No se trata solo de proteger a una figura política como Isabel Díaz Ayuso, sino de defender un modelo. Un modelo de poder basado en la inmunidad, en el silencio cómplice, en el control absoluto de los tiempos mediáticos y judiciales. Un modelo que, para sostenerse, necesita operar desde las sombras, moviendo piezas clave sin rendir cuentas a nadie. Y lo preocupante es que está funcionando. En este contexto, la figura del juez que se atrevió a investigar cobra una dimensión simbólica. Representa a ese pequeño grupo de personas dentro del sistema que aún creen que la justicia debe ser igual para todos, que no se puede ceder ante la presión, que no se puede permitir que el poder político marque los ritmos de un proceso judicial. Y precisamente por eso debía ser neutralizado. La sustitución de este juez, si finalmente se consuma, marcará un punto de inflexión. No solo por sus implicaciones inmediatas en el caso, sino por el precedente que deja. Establece la idea de que basta con incomodar al poder para ser apartado. Que el precio de hacer bien tu trabajo puede ser tu carrera, tu reputación o tu integridad profesional. Y en este clima, el papel de la ciudadanía progresista es más importante que nunca. Porque la resignación no puede ser una opción. Porque no podemos permitir que nos vendan como normal algo que es profundamente antidemocrático. Porque si no alzamos la voz, estamos legitimando este tipo de estrategias. La defensa de la justicia independiente no es una causa abstracta. Afecta directamente a la calidad de nuestra democracia, al futuro de nuestras instituciones y a la posibilidad de construir un país más justo. Y cuando el poder se acostumbra a operar sin control, sin consecuencias, sin frenos, lo siguiente es la erosión definitiva del Estado de Derecho. Además, hay algo especialmente doloroso en este caso: el uso cínico de los recursos públicos para encubrir prácticas privadas. Porque lo que está en el centro de esta investigación no es solo un tema judicial, sino ético. Empresas que se beneficiaron de contratos públicos, mientras el resto del país sufría una de sus peores crisis. Facturas manipuladas, beneficios opacos, relaciones sospechosas entre poder político y actividad empresarial. Y todo esto en medio de una pandemia, mientras miles de personas perdían a sus seres queridos, mientras los hospitales colapsaban, mientras el personal sanitario trabajaba sin descanso. Pensar que alguien pudo enriquecerse con dinero público en esas condiciones no solo es escandaloso, es obsceno. Eso es lo que debería estar ocupando las portadas. Eso es lo que debería provocar indignación masiva. Y sin embargo, estamos atrapados en un relato donde la víctima parece ser quien está siendo investigado. Donde se banaliza el hecho de que un juez esté siendo presionado. Donde se justifica lo injustificable con argumentos tan débiles como peligrosos. Pero el pueblo no es tonto. La gente ve, escucha, compara. Y aunque muchos medios intenten desviar la atención, hay una conciencia creciente de que este caso puede ser un síntoma de algo mucho más profundo: la degradación de nuestro sistema institucional. La consolidación de una forma de gobernar basada en la impunidad, la manipulación y la mentira. Frente a eso, la alternativa es clara. No se trata de venganza, ni de ajustes de cuentas, ni de usar la justicia con fines partidistas. Se trata de aplicar la ley. De permitir que los procesos judiciales avancen sin interferencias. De que, si hay culpables, paguen. Y si hay inocentes, queden limpios. Pero que sea un juez independiente quien lo determine,
no una operación política diseñada en los despachos del poder. En este punto, la estrategia del Partido Popular y del entorno de Ayuso parece orientada a una sola cosa: agotar a la opinión pública. Saturarla con versiones cruzadas, con declaraciones grandilocuentes, con polémicas fabricadas que distraen de lo esencial. Una técnica que ha demostrado ser eficaz. Mientras se discute si el juez era de izquierdas o si el caso es una cacería, se deja de hablar de las pruebas, de las facturas, de los vínculos empresariales. Este agotamiento deliberado busca desactivar la capacidad crítica del ciudadano, instalar una sensación de esto no va a cambiar nunca y reforzar el cinismo como única salida emocional. Pero precisamente por eso, desde los sectores progresistas, es imprescindible redoblar el esfuerzo de análisis, información y denuncia. No podemos permitir que la confusión gane la batalla. La democracia no se sostiene con apatía, sino con vigilancia activa. Y la única manera de garantizar que esta operación de encubrimiento no quede impune es mantener viva la conversación, desmontar cada mentira con datos y recordar constantemente qué es lo que está en juego. Porque no se trata de Ayuso ni de su pareja. Se trata de un modelo de país. Uno en el que la ley rige para todos, o uno en el que los poderosos viven en una burbuja de inmunidad. Y si algo han demostrado las generaciones que lucharon por los derechos civiles, por la sanidad pública, por las pensiones, es que cuando el pueblo se organiza y exige, los muros de impunidad empiezan a temblar. Este es uno de esos momentos en los que no podemos permitirnos el lujo del silencio. Porque la injusticia que no se denuncia, se normaliza. Y lo que hoy parece un caso aislado, mañana puede convertirse en la norma. La responsabilidad también recae sobre los medios de comunicación. Aquellos que aún conservan algo de independencia deben levantar la voz y resistir el chantaje publicitario y las presiones institucionales. Porque informar con rigor no es un acto neutral, es un acto profundamente político. Y más aún cuando se trata de casos que afectan a las élites del poder. Por eso, cada análisis, cada vídeo, cada artículo que se publique desentrañando esta trama, es una herramienta de resistencia democrática. Y por eso este contenido que estás viendo no es un mero entretenimiento ni una simple opinión, es un llamado a la conciencia, una denuncia desde el periodismo comprometido, una pieza más en la defensa de un sistema que se tambalea. Pero también hay que hablar del silencio institucional. ¿Dónde está el gobierno central ante estos hechos? ¿Dónde están las instituciones que deberían garantizar el funcionamiento independiente de la justicia? ¿Dónde está el Consejo General del Poder Judicial, que lleva años sin renovarse y cuya parálisis beneficia precisamente a los que ahora maniobran para cambiar jueces? El problema no es solo lo que hace el Partido Popular en Madrid. Es también lo que no hacen quienes deberían poner límites. Porque la inacción, en estos casos, es complicidad. Y no se puede construir una democracia firme si ante una amenaza tan grave como esta, las instituciones miran hacia otro lado o se refugian en tecnicismos. La ciudadanía de izquierdas, crítica, solidaria, que ha protagonizado los grandes avances democráticos de este país, tiene ahora una oportunidad histórica: poner este caso en el centro del debate público. No para ganar votos, sino para defender principios. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Y es que este caso encarna un dilema fundamental: ¿vamos a aceptar que la justicia se doblega ante los poderosos? ¿O vamos a decir basta? No se trata de alimentar la bronca, sino de canalizar la indignación hacia un reclamo claro: que se respeten los procedimientos, que no se cambien jueces por interés partidista, que no se use el poder para encubrir delitos. Mientras tanto, desde los despachos del poder se sigue trabajando a toda máquina para cerrar el caso en falso. Para evitar el juicio. Para que el foco se desplace hacia otro escándalo, otra polémica, otra cortina de humo. Pero la memoria democrática es fuerte. Y la verdad, aunque a veces se demore, termina abriéndose paso. La pregunta que flota en el ambiente, en cada conversación entre ciudadanos conscientes, en cada tertulia progresista, en cada rincón donde aún se cree en la decencia política, es sencilla pero poderosa: ¿vamos a permitirlo? ¿Vamos a permitir que el novio de una figura clave del poder madrileño burle la justicia mediante una operación política orquestada con precisión milimétrica? ¿Vamos a mirar hacia otro lado mientras se cambia a un juez por otro más complaciente? ¿Vamos a resignarnos a que la justicia en España funcione con dos varas de medir, una para los poderosos y otra para los ciudadanos de a pie? No podemos. No debemos. Porque si lo hacemos,
estaremos renunciando no solo a la justicia, sino al alma misma de nuestra democracia. Una democracia que costó décadas de lucha, que se forjó en el esfuerzo colectivo de millones de personas que creyeron en la igualdad, en la libertad, en el derecho a vivir en un país donde nadie está por encima de la ley. La situación es crítica, pero no irreversible. La presión ciudadana ha demostrado, una y otra vez, su poder transformador. Las redes sociales, los medios alternativos, los espacios de comunicación comprometida como este, tienen hoy más capacidad que nunca para generar conciencia, para movilizar, para hacer que quienes están en el poder sientan el peso de la opinión pública. Por eso, es fundamental que sigamos hablando de este caso. Que no lo dejemos caer en el olvido. Que no permitamos que lo tapen con otra polémica artificial. Que no nos dejen con la sensación de que no se puede hacer nada. Porque sí se puede. Porque la historia de este país está llena de ejemplos en los que la ciudadanía organizada, consciente y persistente logró cambios profundos. Hoy, más que nunca, necesitamos levantar la voz. Exigir que no se toque a los jueces por investigar. Que no se permita el uso de la justicia como escudo del poder. Que la investigación al novio de Ayuso siga su curso, sin interferencias, sin presiones, con todas las garantías pero también con toda la transparencia. Y también exijamos responsabilidades políticas. Porque aunque el PP pretenda hacer creer que esto no le salpica, la realidad es otra. Una figura política no puede desentenderse de las acciones de su entorno más cercano cuando esas acciones afectan al interés público. Hay una responsabilidad ética que va más allá de lo legal. Y esa responsabilidad también debe ser juzgada por la ciudadanía. Quienes defendemos una democracia limpia, una justicia independiente y un país sin privilegios para los de siempre, no podemos quedarnos callados. Este caso es un síntoma, pero también una oportunidad. Una oportunidad para exigir reformas profundas, para pedir transparencia, para luchar por una justicia verdaderamente ciega, no a los poderosos, sino a los intereses de turno. Y si este vídeo te ha hecho reflexionar, si compartes esta preocupación, si crees que no podemos seguir tolerando este tipo de maniobras, te pido algo muy sencillo pero muy poderoso. Comparte este contenido. Haz que llegue a más gente. Que más ciudadanos conozcan lo que está pasando. Porque el primer paso para cambiar las cosas es saber lo que ocurre. El segundo es actuar. Nuestra democracia se defiende cada día, en cada gesto, en cada palabra, en cada denuncia. Y hoy, desde aquí, con firmeza, con claridad, con compromiso, decimos alto y claro, la justicia no se toca. No en nuestro nombre. No con nuestro silencio.